Bienvenido nuevamente al canal Filosofía y Circunstancia. En este programa quiero reflexionar con ustedes a partir de la literatura que nos propone el literato argentino Jorge Luis Borges en uno de sus libros El Hacedor. El Hacedor recoge cuentos bien interesantes tales como El Cautivo, textos como El Hacedor, el diálogo sobre un diálogo, las uñas, los espejos velados, el simulacro, en fin, una serie de cuentos que tienen que ver con la identidad de cada persona. Jorge Luis Borges nació en Buenos Aires en el año de 1899 y muere en Ginebra en 1986. Es uno de los mayores escritores de habla hispana. Algunos críticos de la literatura se atreven a decir: a Jorge Luis Borges le faltó el premio Nobel, o más bien, al premio Nobel le faltó a Jorge Luis Borges. Yo quiero con ustedes reflexionar acerca del cuento El Cautivo. Y para iniciar esta reflexión, primero quiero leerles el texto de Borges y luego empezar una reflexión en torno a este cuento que Borges nos propone. Es un cuento corto, dice así Borges. En Junín o en Telpalquén refiere la historia. Un chico desapareció después de un malón. Se dijo que lo habían robado los indios. Sus padres lo buscaron inútilmente al cabo de los años. Un soldado que venía de tierra adentro les habló de un indio de ojos celestes que bien podía ser su hijo. Dieron al fil con él. La crónica ha perdido las circunstancias y no quiero inventar lo que no sé. Y creyeron reconocerlo. El hombre, trabajado por el desierto y por la vida bárbara, ya no sabía oír las palabras de la lengua natal, pero se dejó conducir indiferente y dócil hasta la casa. Ahí se detuvo, tal vez porque los otros se detuvieron. Miró la puerta como sin entenderla. De pronto bajó la cabeza, gritó, atravesó corriendo el zaguán y los dos largos pisos y se metió en la cocina sin vacilar. Allí hundió el brazo en la ennegrecida campana y sacó el cuchillo de mango de asta que había escondido ahí cuando era chico. Los ojos le brillaron de alegría y los padres lloraron porque habían encontrado al hijo. ¿Acaso a ese recuerdo siguieron otros? Pero el indio no podía vivir entre paredes y un día fue a buscar su desierto. No querría saber qué sintió en aquel instante de vértigo en el que el pasado y el presente se confundieron. Yo querría saber si el hijo perdido renació y murió en aquel éxtasis, o si alcanzó a reconocer, siquiera como una criatura, o un perro, los padres y la casa. Hasta ahí el cuento El cautivo de Jorge Luis Borges. Este es el texto El Hacedor. Uno podría, uno podría empezar diciendo que cada vez que uno toma un texto de Jorge Luis Borges, se encuentra con horizontes impensados. Él habla de espejos, los laberintos, y el mismo término espejo, laberintos, hacen referencia a la identidad. El laberinto va uno caminando hasta encontrar la salida o no tiene salida, pero es una búsqueda de identidad. El espejo es un reflejo de uno, o uno es lo que refleja o uno es lo que es.
Borges constantemente tiene estas figuras de el espejo y los laberintos. El cautivo, sin duda alguna, es un cuento que tiene como núcleo la pregunta por la identidad. Después de haber escuchado el cuento de Jorge Luis Borges, vale la pena hacernos algunas preguntas. ¿Qué significa la casa? ¿Tiene sentido regresar a casa? ¿Tiene sentido quedarse en ella? Recordemos que el indio vivía con sus padres y en un malón supuestamente secuestraron o el indio se fue, el indio regresó a casa. ¿Tiene sentido regresar a casa? Más aún, cuando uno regresa a casa, ¿qué encuentra? ¿Y qué quiere uno encontrar en ella? Es que es muy distinto lo que uno encuentra a lo que uno quiere encontrar en ella. El cuento entonces contiene una suspicacia al poner al lector a pensar qué pasó con el indio, qué le hicieron los indios, en fin, por qué regresó. Incluso uno se puede preguntar, ¿quién es el cautivo? ¿El cautivo sería el indio o los padres que permanecieron cautivos a su hijo? Y habla de un desierto, y en el desierto todo es libertad. Además, una pregunta más. ¿Quiénes fueron sus secuestradores? A partir entonces de Jorge Luis Borges, preguntémonos, ¿será que nosotros estamos cautivos? Y si estamos cautivos, ¿quién nos capturó? ¿Cómo liberarnos? Al fin de cuentas, ¿cuál es nuestra identidad? Les propongo que entremos en esa profunda, difusa y confusa identidad y cuestionémonos por lo que somos, lo que éramos y lo que queremos ser. La vida, como bien dice Heráclito, es un fluir ansioso entre lo que éramos y lo que somos, entre lo que somos y lo que queremos ser. Entonces, viene nuevamente la pregunta, ¿quiénes somos? ¿Somos lo que éramos? ¿Somos lo que somos en el presente o somos lo que queremos en el futuro? El cautivo suscita el diálogo entre el presente y el pasado, la casa y el desierto. Para pensar con mayor agudeza en el concepto de la identidad, ahondemos en algunas frases que nos presenta Borges en el cuento. Una primera. El hombre trabajado por el desierto y por la vida bárbara ya no sabía oír las palabras de su lengua natal. En esta primera frase aparece el lenguaje. ¿Será que el lenguaje me identifica? Aquella expresión que llegaba a decir Heidegger, el lenguaje es la casa del ser. Pero recordemos que también Ludwig Wittgenstein llega a decir, los límites de la mente son los límites del lenguaje. ¿El lenguaje me identifica? El lenguaje es una expresión de lo que yo soy, o al contrario, el lenguaje se acomoda a lo que yo soy. A mí siempre me llama la atención cuando hablo del lenguaje pensar en George Orwell en el texto de 1984, cuando él va insistiendo en este texto que una manera de dominar a un pueblo, a una cultura, a una persona, es reducirle la capacidad de expresión del lenguaje. Entonces, George Orwell, en vez de hablar de la pobreza, va a hablar de un ministerio de la prosperidad. El lenguaje, cuando no es una expresión de lo que yo soy, el lenguaje me puede llevar a un cautiverio. Nos identifica entonces el lenguaje, pero en esa misma expresión aparece el desierto. El desierto es signo del silencio.
Como dice José María Esquirol, la persona que va al desierto no es porque quiere huir, sino que es una persona resistente, quiere probarse. El indio, allí en el desierto, se probó, y por ello dice el mismo Borges, la vida bárbara más que las palabras, o mejor dicho, la vida bárbara allí en el desierto hace que se pierdan las palabras, pero que hablen más las acciones. Se comunican más por las acciones. Es que en el desierto se hace palpable la esterilidad del lenguaje. No oía su lengua natal, la soledad. La otra expresión que está en esta frase es trabajado por la vida bárbara. Fue la misma vida quien lo trabajó, no él. Se dejó habitar por la vida, no fue él quien habitó la vida. El desierto también es olvido, es incertidumbre, es soledad. En el desierto, según dice el cuento, no se tenía guía. En el desierto hay sombras y hay luces. Primera expresión que tiene que ver con el lenguaje, el desierto y la vida bárbara. Una segunda expresión. Miró la puerta como sin entenderla, bajó la cabeza y atravesó corriendo el zaguán y los dos largos patios y se metió en la cocina. Ubico. Cuando el indio, llevado por otra persona a la casa, apareció esto. Miró la puerta como sin entenderla, bajó la cabeza y atravesó corriendo el zaguán y los largos patios de la cocina. Reflexionemos sobre el término mirar. El mirar no siempre implica el entender. La mirada muestra realidades. La mirada muestra también puertas y hay misterios que no son fáciles de comprender. Luego de mirar sin entender, bajó la cabeza. No quiso mirar el horizonte del pasado, sino que más bien se miró al suelo. No le interesó otro punto de la casa, sino la cocina. ¿Por qué la cocina? ¿No será que la cocina es signo de comida? ¿Será que la comida es lo que más nos identifica? Recuerdo en un texto de Yuval Noah Harari que él, en esa historia que narra de la humanidad, insiste que lo que nos va a identificar va a ser la gastronomía, la comida. En esto de la globalización vamos a ser muy uniformados, pero la gastronomía, el gusto, no será tan globalizado o no será tan uniformado, sino que habrán diferentes maneras de saborear los gustos. Más aún, siguiendo en el texto, en una casa pueden haber muchas cosas, pero ¿será la comida la que más nos identifica? Además, la cocina, tanto para el indígena como para el blanco, es un punto central en una casa. En una casa, lo único necesario es la cocina. No es necesaria ni la sala, ni un mundo con de habitaciones, no. La cocina, porque lo esencial es el alimento. Se puede dormir en la cocina. Es que lo demás es innecesario. Pero dentro de la cocina hay cosas que también son necesarias. El cuchillo, el útil del cuchillo. Cuando yo pienso en el cuchillo de este indio, reflexiono que el utensilio tanto para la defensa como para la supervivencia en la selva y en el desierto es la comida.
es el cuchillo, porque con el cuchillo se puede comer. Pero a la vez también cocina cuchillo, la comida, la cocina, es un signo de afecto que une. El indio entonces al regresar a la casa, ir a la cocina, tal vez llegó a la profundidad de los afectos. La comida y la cocina es un signo de unidad, es lugar de encuentro, de compartir. Es que el mismo término, en la cocina se cocina. Y se cocinan los afectos, se cocinan las palabras, se cocina la historia y la vitalidad de la vida. Sigue el texto. Sin vacilar, metió la mano en la ennegrecida campana y sacó el cuchillo que había escondido ahí cuando chico. Solo la cocina es necesaria y dentro de la cocina el único instrumento útil es el cuchillo. ¿No será que este muchacho estaba desarraigado de los afectos, pero no estaba desarraigado de los utensilios? Es que aquí Jorge Luis Borges a uno lo pone a pensar. Pudo haber sido que este muchacho, la identidad se la daban los utensilios y no se la daban los afectos ni las personas. Además también, aquí hay una continuidad en la identidad. Una continuidad en la identidad a partir del utensilio. El utensilio siempre es el mismo. El papá y la mamá seguro cambiaron, él también cambió. Entonces, se pudo haber dado una ruptura en la identidad. Y aquí hay un desarraigo, hay una pérdida de esos afectos y de esa solidez. Insisto en esto que acabo de decir. No serán los utensilios y las cosas las que mantienen la identidad con la persona y no las otras personas, dado que tanto las otras como yo mismo puedo cambiar y ahí no hay ninguna identidad. O, para ponerle un poco más de reflexión, ¿no sería que el indio estaba cautivo por el cuchillo? Que aquí vienen dos expresiones, cautivo y cautivado. La persona cautivada puede ir o desencadenar un cautiverio a partir de las cosas. Cuarto punto. Los ojos le brillaron de alegría y los padres lloraron porque habían encontrado al hijo. Los padres tenían dudas si era él. Es que no lo reconocieron por el rostro, ni por su constitución, sino en el signo del cuchillo en la cocina. Los utensilios se convierten en signo de encuentro y en signo de identidad tanto del presente como el pasado. ¿Qué significa para un indígena un cuchillo? Es que un cuchillo, como decía antes, es una herramienta básica de defensa, es decir, de subsistencia. Puede uno aquí pensar, el cuchillo fue lo que le entregaron los indios y el cuchillo fue lo que él recordó estando allí en la casa. No fueron los padres, sino el reconocimiento del cuchillo que hizo que los ojos le brillaran. Aparece nuevamente el instrumento. Pero me aparece otro interrogante y es este: ¿qué misterio encierra el cuchillo? ¿Por qué un cuchillo y no otro juguete? Falta un elemento también para reflexionar: la ennegrecida campana. Borges enfatiza ennegrecida campana. En las antiguas casas, la campana era signo de convocatoria, sonaba la campana y toda la familia se reunía en el comedor
o sonaba la campana y las labores, la disciplina. Ya la campana, seguramente, para el indio, no era signo de reunión. Una quinta frase del El cautivo. ¿Acaso a este recuerdo siguieron otros? Pero el indio no podía vivir entre paredes y un día fue a buscar su desierto. No nacimos con una identidad, adquirimos una identidad, podría decir Jorge Luis Borges. No podemos ser prisioneros de una cultura, de un pasado. El desierto es signo de libertad y de despojo. Para estar en el desierto se necesita un despojo de tradiciones, de costumbres, de etiquetas y de convenciones sociales. Palabra o expresión clave: el indio no podía vivir entre paredes y un día fue a buscar el desierto. ¿Qué nos aprisiona? ¿Qué nos mantiene cautivos a nosotros? Lo que me cautiva me vuelve un cautivo. ¿Será que la cultura me aprisiona y me vuelve un cautivo? ¿Será que el pasado, la tradición me aprisiona y me vuelve un cautivo? El desierto, ¿qué lo puede a uno cautivar? Como no hay nada que a uno lo cautive en el desierto, por tanto, uno no puede ser un cautivo en el desierto, podría ser una conclusión. Una sexta expresión de este cuento. Yo querría saber qué sintió en aquel instante de vértigo en que el pasado y el presente se confundieron. Bien llega a decir mi amigo Ortega y Gasset: el ser humano está parado sobre el pasado, oteando el futuro. San Agustín va a hablar de la memoria como pasado, del presente y de la visión y del futuro como visión. El ser humano siempre va a tener ese pasado y presente. ¿Cómo es de importante el pasado, el presente para un Sigmund Freud? Borges fue un gran lector de Sigmund Freud. Aquí hay una palabra clave en el cuento y es vértigo. El indio sintió vértigo entre el pasado y el presente, entre el encuentro del pasado y el hoy. Se pueden producir muchas cosas. Es que el abismo entre el pasado y el presente va marcando una serie de connotaciones en la existencia de cada persona. Uno en la vida no sabe qué lo identifica más, si el pasado o el presente, o incluso qué lo identifica a uno más, los sueños, las ilusiones o el presente. ¿Será que necesitamos tanto del pasado como del presente para reconocer nuestra identidad? El presente sirve para vivir el día y el pasado es un aprendizaje. Se aprende desde la experiencia. La fenomenología es muy clara cuando dice que una cuestión es la vivencia y otra es la experiencia. La experiencia es la reflexión en torno a la vivencia. Entonces, ¿cómo aparece en nosotros el pasado? Y una séptima frase para reflexionar en torno a este cuento del cautivo. Yo querría saber si el hijo perdido renació y murió en aquel éxtasis, o si alcanzó a reconocer, siquiera como una criatura o un perro, los padres y la casa. No dice renacer o morir, Borges ahí tiene una intuición, sino renacer y morir. Renacer y morir. Cada vez que el ser humano se encuentra con el pasado, renace y muere. Renace y muere. Si sería un hijo perdido, o más bien estaría perdido con ellos.
estaría perdido en la cultura. Lo importante de la vida es un morir a lo que ya no sirve o lo que se tiene que dejar atrás. Por ello, siempre estamos renaciendo. El ser humano siempre está renaciendo. El ser humano es un encuentro entre pasado y presente. El ser humano en algunos momentos quiere fugarse del pasado, en otros quiere fugarse del presente, pero la fuga más grande que puede padecer el ser humano es fugarse del encuentro entre el pasado y el presente. Cuando el ser humano se fuga de ese encuentro entre pasado y presente, termina siendo un cautivo de las circunstancias, quizás no un cautivo de sí mismo, pero sí un cautivo de las circunstancias, o por qué no decirlo, un cautivo de su historia porque no ha aprendido a reconocerla. Cautivo o cautivados. Muchas gracias por la atención en esta reflexión en torno al cautivo de Jorge Luis Borges. Ay, ay, ay.